El presidente electo, Yamandu Orsi, le envió una carta al actual mandatario Luis Lacalle Pou y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la oportunidad de firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora a ubicarse en Arasatí, departamento de San José. El contrato se firmó ayer al mediodía en la Torre Ejecutiva, en un acto en el que participaron representantes del gobierno, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el consorcio Aguas de Montevideo, que será el responsable de la obra y de su operación. Orsi habló con la prensa sobre este tema ya avanzada la tarde y en ese momento reveló la comunicación que había tenido con el presidente. Admitió que no puede decir que Lacalle no le hubiese avisado que el contrato se firmaría, pero insistió en el cuestionamiento al accionar, a la forma, a la fecha de este paso. Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero repito, mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno, que se firme. Ahora el gobierno electo analizará los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. El contrato firmado ayer incluye un memorándum de entendimiento que habilita las eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar, así dice entre comillas. Al respecto, Orsi dijo que se examinará cuánto espacio deja a la futura administración lo firmado ayer, pero sostuvo que a primera vista no es mucho lo que se modifica. Por su lado, el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a través de sus redes sociales, aseguró que la firma del contrato representaba un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales. Por su lado, el Poder Ejecutivo, a través de un comunicado, valoró la firma del acuerdo que permitirá iniciar las obras de un proyecto que supone la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable. Para el gobierno, Arasatí sumará una fuente alternativa al sistema de agua potable en el área metropolitana ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos que puedan ocurrir. Aseguró que en todo este tiempo se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental. Estamos con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, a esta hora. Ministro Bouvier, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una primera pregunta viene a propósito de eso que a Yamandu Orsi ayer en sus declaraciones le parecía fundamental, la oportunidad, cuestionaba la oportunidad, que se hubiera dado este paso en este momento cuando faltan tan pocos días para la asunción del nuevo gobierno. ¿Cómo explica usted esa decisión del gobierno actual? No es nada nuevo esto. Esto no es que surgió ayer y se firmó. Esto es un proceso que viene de muchísimo tiempo, que ya se sabía. Son procesos que llevan mucho tiempo. Cuando uno asume el gobierno, plantea la estrategia y después trata de llevar adelante la estrategia. Y en este caso es eso. O sea, durante mucho tiempo se debatió este tema. Ustedes acuérdense de que hubo llamado a sala al ministro Peña. En mi caso me hicieron 2 interpelaciones más un llamado a sala. O sea, es un tema que viene muy discutido desde hace muchísimo tiempo y que lleva todo un proceso de estudio, de análisis, de permisos que desemboca en que hayamos tenido la habilitación ambiental contra fin de año y después las alternativas de intercambio con el gobierno electo y demás y así se termina con la firma ayer. Me parece que la oportunidad, es una apreciación obviamente del gobierno electo, pero me parece que era algo que tenía que cerrar este gobierno porque indudablemente era una parte de su estrategia todo este proceso, ¿no? Ahora, lo que se firmó ayer habilita a que efectivamente las obras comiencen ya. Sí, claro, sí. Por supuesto. O sea, se firma el contrato y se empieza la obra. Lo que también, y me parece que lo aclaró muy bien el presidente electo, es que se deja un margen de maniobra a efecto de que, poder hacer algunas modificaciones en temas sensibles que entendía el gobierno electo, que era como el caso del folder, ¿no? A ver, expliquemos eso, expliquemos ese otro componente que tiene el acuerdo firmado ayer, ese memorándum de entendimiento. Claro, es un documento que por más que no es vinculante, ¿tá? Pero es un documento donde se deja expresa constancia de que pueden haber alternativas a determinados aspectos del proyecto, como este caso el polder, alternativas que fueron presentadas
por escrito al gobierno electo a solicitud de ellos, y bueno, y me parece que eso es un margen importante que tiene el gobierno electo como para hacer las modificaciones que entienda conveniente y pueda analizar las distintas variantes, ¿no? ¿Usted puede mencionar cuáles son esas alternativas que propuso el consorcio? ¿Cuáles serían las flexibilizaciones del proyecto? Bueno, tiene que ver con el tema del polder, ¿no? O sea, tiene que ver con reducción del polder, tiene que el ver... polder, recordemos, es un gran depósito de agua dulce, ¿no? De agua tomada del Río de la Plata, que quedaría a un lado de la planta potabilizadora y que sería la fuente desde la cual se tomaría el agua en las épocas en las que el agua misma del Río de la Plata tuviera inconvenientes, por ejemplo, de salinidad, ¿no? Exacto, es la alternativa a tomar agua de río cuando hay salinidad, ¿no? O sea, es algo que estadísticamente se calculó y que, bueno, que tiene sus dimensiones, ¿no? Bueno, una de las alternativas es hacer un polder más chico, ¿tá? Otra alternativa es hacer una toma de contingencia más adelante, más cerca de Colonia, la cual podría funcionar en los días de salinidad. Indudablemente eso no podría funcionar permanente porque tiene un costo muy elevado de bombeo, o sea, el costo energético que tiene para bombear desde ahí es muy elevado, por lo tanto no se puede hacer en forma permanente, pero sí podría ser como una contingencia. O sea, esa otra toma, con la cañería correspondiente, permitiría tomar agua de una zona del Río de la Plata donde no se da lo de los episodios de esa salinidad. Donde hay agua dulce, Colonia toma de ahí, Juan Lacase también toma Río de la Plata en zonas donde hay agua dulce, ¿no? Pues ahora obviamente tiene un costo, bueno, pero es una alternativa. Y otra alternativa es hacer un embalse parecido... Pero perdón, en ese caso, si se construyera esa alternativa, no habría polder, no sería necesario el polder. Y no habría polder, obviamente. Claro, sí. Otra alternativa es hacer otro reservorio de agua, tipo represa, en algunos de los arroyos o ríos que hay cerca, y tratar desde ese embalse, proveer de agua a la planta cuando hay elementos de salinidad. O sea, son varias alternativas, más otras que pueden surgir, ¿no? Indudablemente en los estudios. Así que me parece que... Alternativas que a su vez estarían respondiendo a algunas de las objeciones que se han planteado al proyecto. O sea, me parece que esa es la principal objeción que se plantea al proyecto desde el punto de vista de lo que son los productores de la zona y demás, ¿no? Lo demás me parece que son cuestionamientos que ya vienen de muy larga data y que ya fueron en su momento analizados, ¿no? Y respondidos por el Poder Ejecutivo, como tiene que ser la constitucionalidad o no, del tema del manejo de la planta, que ya se discutió, vuelvo a decirle, tuvimos llamados a sala, interpelaciones y demás. Sí, ahí el cuestionamiento es de quienes entienden que por la vía de este contrato se privatiza el agua, entre comillas, en la medida que hay una empresa privada, un consorcio, que es quien construye la potabilizadora y la pone a disposición de OCE, ¿no? Y eso estaría violando la Constitución con aquella norma que se aprobó hace unos años acá en nuestro país. Bueno, sí, pero estamos diciendo que la operación de la planta la va a hacer OCE. O sea, si no, indudablemente también sería inconstitucional lo que se pasa en el saneamiento de Montevideo, donde lo operan los privados. O sea, me parece que eso ese cuestionamiento legal me parece que ya fue subsanado en su momento con toda la discusión jurídica que ha habido en todo este tiempo, porque esto tampoco es de los últimos días, ¿no? Estamos hablando que llevan años discutiendo esto y la posición del gobierno es que no es inconstitucional desde el primer día. El otro cuestionamiento era el ambiental. El cuestionamiento ambiental a este proyecto indudablemente insumió muchos meses, ya hemos hablado de eso, pero el Ministerio de Ambiente se tomó su tiempo para evaluarlo, innovó en aspectos como las mesas técnicas y demás, fue un estudio totalmente participativo, y bueno, y concluyó de que hubieron variantes aparte, ¿no? Porque, a la línea de aducción se sacó de Ciudad de Plata y se hizo paralela a la Ruta 1, ahí evitando un impacto importante en Ciudad de Plata. También se cambió el trazado cuando atravesaba los humedales, el cruce Río Santa Lucía. O sea, hubo varias modificaciones para mitigar impactos importantes. Y bueno, y después se concluyó de que era posible hacer la habilitación del proyecto. Y se estableció un documento de más de 120 páginas, que son el sustento de la resolución que yo firmé, que hasta el día de hoy no ha sido cuestionado. O sea, los cuestionamientos que vienen desde el punto de vista ambiental son exactamente los mismos que vienen haciendo hace un año, que hay salinidad, que hay cianobacterias, y bueno, pero nosotros después de un año
hicimos un estudio técnico muy fuerte, muy acabado, con especialistas, con personal técnico del ministerio que viene de hace muchísimos años trabajando. O sea, acá no hay ningún concepto político del tema, sino totalmente técnico. Y los técnicos estos concluyeron de que los impactos no eran inadmisibles. Entonces digo, desde el punto de vista ambiental, los cuestionamientos me parece que no son de recibo hasta que no empecemos a discutir el informe que elaboró el Ministerio de Ambiente, el cual hasta ahora lleva más de un mes colgado en la página web y no encontraron ningún cuestionamiento. O sea, me parece que ahí también está salvado ese aspecto. Queda el aspecto del polder y bueno, fue la alternativa que se dio al gobierno electo. Ahora, esto de que se incluya la posibilidad de cambios en el proyecto y, por ejemplo, los vinculados con el polder, ya sea el tamaño del polder o directamente que no existe el polder, bueno, lo que usted acaba de explicar, todo eso, si se maneja, si se va por ese camino, implica, por ejemplo, cambios en el costo del proyecto, ¿no? Bueno, sí, son medidas que hay que negociar con el consorcio, obviamente. En algunos casos puede significar costos, no se puede significar ahorros. Son distintas variantes, son variantes que tienen sus costos asociados, que en algunos casos son menores y otros son mayores a lo que es el costo del polder que está en el proyecto. Ahora, como dice algún oyente que está mandando mensaje en este momento, si está esa posibilidad, entonces no pueden empezar las obras ahora, como usted mismo señalaba. Si sobre la marcha va a haber eventualmente modificaciones, ¿cómo es que se empiezan los trabajos ahora? No, estamos hablando del polder. Cuando estamos hablando de polder, estamos hablando de la alternativa a los días de salinidad. No tiene nada que ver con la planta, ni tiene que ver con la toma, ni tiene que ver con la línea de adducción. O sea, la obra puede empezar. Estamos hablando de una parte de la obra que es el polder. Y después otra cosa, antes de que venga Romina, que tiene sus propias preguntas, Diego Pastorín, que es director de OCE por el Frente Amplio, dijo hoy en el matutino de La Diaria que el memorándum no tiene valor jurídico alguno porque no genera obligación para las partes, es una expresión de voluntad nada más. ¿Qué responde usted a esta objeción? Fue lo que le dije cuando empezamos la nota, o sea, que era un documento que no era vinculante. Ahí está, pero ¿y entonces para qué se le opone? ¿Cuál es el valor que tiene? El valor que tiene es la expresión de voluntad y el hecho de que este proyecto puede tener alternativas en cuanto a ese aspecto. Indudablemente, también lo pueden hacer todos los proyectos de este tipo, que son muy importantes, lo declaró también un representante del consorcio ayer. Tienen variantes, indudablemente, tienen modificaciones sobre la marcha y demás, no son algo estático, no son algo que se hace estrictamente ese proyecto, se va buscando variaciones en la medida que son constructivos, son proyectos muy grandes, o sea, pueden tener variaciones. Me parece que era bueno, y así lo reconoció el gobierno electo también, el hecho de que en el memorando de entendimiento, me parece que es un elemento importante que se agrega a la firma de contrato. ¿Romina? Sí, yo quería preguntarle, ministro, si estas alternativas recién aparecieron ahora, ¿ustedes nunca las consideraron durante todo este proceso de análisis? Por supuesto que se fueron viendo en todo el proceso. Lo que pasa es que el proyecto que teníamos presentado era es una iniciativa privada esto. Esto no parte de OCE, no parte de los técnicos. Es una iniciativa privada que se toma, ¿tá? y se acepta o no, en este caso se aceptó y se empezó a trabajar en iniciativa privada, ¿tá? Después se pueden manejar algunas alternativas después de que se firme contrato y demás, porque nosotros aceptamos este proyecto como se aprobó, ¿no? Si se va por el lado de las modificaciones de parte del gobierno electo, ¿eso qué implicaría? ¿Necesitaría, por ejemplo, una nueva autorización ambiental de parte de quienes sean las nuevas autoridades? Es una modificación del proyecto que veremos por qué alternativa se opta o si se deja actuando, pero si se opta por otra alternativa, se verá cuál alternativa y qué impacto puede tener. Pero eso, o sea, en el impacto claramente ustedes no profundizaron. No, nosotros analizamos este proyecto. Lo que es el proyecto actual, ahí está. Pero ¿cómo se sabe si se requiere efectivamente una autorización ambiental nueva al respecto por producto de lo que pueden ser las modificaciones? Y bueno, cuando se opte por las modificaciones sí que se opta. No podemos hacer algo en una suposición. Estamos hablando de que tenemos recursos del Estado, personal del Ministerio que está trabajando en esto. Nosotros trabajamos sobre certeza, que es lo que tenemos ahora. Ministro de Ambiente Robert Dubié, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que pasen muy bien, hasta luego.